siempre, siempre. Entonces ahí piden permiso, porque aquí no hay extraordinario, jóvenes. Y hagan de cuenta que el IC, mire, hágame un trabajo, yo no puedo hacer eso, ¿verdad? Porque queda evidencia, ¿verdad? Si la Contraloría revisa mi documento, no está su examen ahí, pues el que le cae es a mí, ¿verdad? A ustedes, ¿no? ¿Verdad? Entonces, jóvenes, por bueno, entonces nos damos cuenta, jóvenes, en el programa de econometría, ¿verdad? Sí, año 2022, ¿verdad? Pero acá, eh, nosotros, ¿verdad, jóvenes? Tenemos cierto, pues, cierta programación, ¿verdad? Sí, tenemos número uno, modelos de agresión unicuacionales. Eh, Jóvenes, ¿ustedes qué entienden con estos modelos? Que son unicuacionales. ¿Qué se entiende por ese término, jóvenes? Unicuacionales. ¿Qué entienden ustedes por ese término? Unicuacional. Y jóvenes, y creo que eso es bien importante porque hasta en la palabra lo dice, ¿verdad? No es que sea no es que sea una ecuación, ¿verdad? Sino que lo que me está indicando acá, en pocas palabras, es un modelo de regresión lineal simple, ¿sí? Donde claramente tenemos una variable dependiente y una variable independiente, ¿sí? Eso es lo que significa un modelo unicuacional, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo ven, jóvenes, desde ese punto de vista, pues no es más que un modelo de regresión lineal simple, ¿verdad? Sí, son sencillos, ¿verdad? Son sencillos, ¿sí? Eh, Jóvenes, también algo, bueno, vamos a decirle de que explico esto. Dice, aspectos generales, tenemos obviamente que la econometría, vean, especificación del modelo de regresión lineal, tipos de información para el análisis econométrico. Vean, aquí tenemos que es el análisis de regresión, tenemos causalidad, versus regresión, correlación, versus regresión, ¿verdad, joven? O sea, básicamente, ¿cuál es la diferencia de una entre otra, verdad? Tenemos extensiones del modelo de regresión lineal con dos variables. Eh, entonces, acá obviamente hablamos de un modelo de regresión múltiple, ¿verdad, jóvenes? Regresión a través del origen, escalas y unidades de medición, modelo de regresión log lineal, ¿verdad? O sea, tenemos los semilogarítmicos, o sea, long lin y lin long, modelos recíprocos, ejemplos y ejercicios, modelos de regresión múltiple, vean, modelo de tres variables, interpretación del coeficiente de regresión, coeficiente de determinación múltiple, coeficiente de correlación múltiple, diferencia entre regresión simple y múltiple, prueba de significancia global, prueba de igualdad de los coeficientes, una prueba estructural de Chow y prueba de contribución marginal de una variable explicativa recuadrado, selección entre los modelos de regresión, ejemplos y ejercicios, ¿verdad? Entonces, esta parte es bien interesante, vean, esta parte, por ejemplo, selección entre los modos de regresión, ¿verdad, jóvenes? Pero pues para ello pues hay que hacer muchas más pruebas, ¿verdad? Enfoquen, vean, aquí tienen ustedes el 1.4, eso es lo que decía yo, ¿verdad? Vean, enfoque matricial, modo de regresión lineal, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta aquí, vean, modelo de regresión lineal de K variables, supuesto en la notación matricial, estimación utilizando el MCO, ¿verdad? Matriz de la varianza y covarianza, del vector vectorial, de correlación y determinación, y modelo de variable cualitativa. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Esto, pues, todo lo que nosotros hacemos estadísticamente, sí, bien, pues, vamos a hacer, en este caso, eh, bueno, obviamente aquí con la parte de del matrices, ¿verdad? Sí, matrices. Recuerdo que uno de sus compañeros en cierto momento me compartió un laboratorio que el licenciado Guinness pudo hacer. Me pareció bien interesante ese laboratorio. La verdad que sí, sí me gustó el laboratorio, ¿verdad? Sí, tal vez en el sentido de que había mucho que pensar. Creo que era un laboratorio uno o dos, no recuerdo, donde les colocaba una función de producción tipo Cobb-Douglas, donde él la linealizaba. Entonces, me parece importante, jóvenes, que dentro de los modelos econométricos, bueno, no solamente econométricos, ¿verdad?
uno puede hacer transformaciones, ¿sí? Y no sé si ustedes se dieron cuenta en ese laboratorio, que el licenciado Guinea ahí en ese modelo aplicó logaritmos naturales. Si tengo una función de producción tipo Cobb-Douglas, jóvenes, y ustedes se dan cuenta de que a la hora que hacen el modelo, pues no desconvence cómo queda el modelo como tal, uno lo que puede hacer es una serie de transformaciones, o sea, linealizarlos, ¿sí? Entonces, jóvenes, si ustedes quieren, pueden linealizar un modelo, ¿sí? O pueden hacer otros diferentes tipos de transformaciones, o sea, yo lo que quiero hacer acá es venir y que todo quede elevado al cuadrado, que quede elevado al cubo, que tenga raíz cuadrada, por ejemplo, ¿sí? Pero que tenga consistencia con la teoría. El tipo de transformación que ustedes van a decidir, jóvenes, depende de lo que ustedes esperen del modelo. Obviamente, cuando ustedes hacen una transformación, pues toda la información va a cambiar, no va a ser la misma. Eh, También acá, por ejemplo, violación a los supuestos del modelo clásico, ¿sí? Eso es bien interesante, jóvenes, es bien interesante. Vean, pues acá nosotros podemos ir viendo, ¿verdad, jóvenes? El problema de la violación de los supuestos. Por ejemplo, si existe multicolinalidad, ¿verdad? ¿Sí? Si existe heterocerasticidad, si existe autocorrelación y básicamente la especificación del modelo. Acá, jóvenes, tenemos algo bien interesante, ¿verdad? Que es el criterio de selección del modelo. Akaike y Schwartz, ¿verdad, jóvenes? Entonces, nosotros podemos venir y seleccionar un modelo mediante estos criterios de información, ¿verdad? Que nos puede dar, por ejemplo, R. Sí, si no está- ustedes también usaron R en su curso, ¿verdad? No usaron IBIS, ¿verdad? Creo que usaron R. Ustedes usaron R. Entonces, vamos a ir viendo, ¿verdad, jóvenes? Cómo es que mediante ciertos criterios de información uno puede escoger cuál es el mejor, ¿verdad? Sí, si se dan cuenta, uno puede hacer y deshacer con los modelos, ¿verdad, jóvenes? Entonces uno puede guiarse con R cuadrado, por ejemplo. Uno puede guiarse con los criterios de información, con las pruebas de significancia global, pruebas de significancia individual, ¿verdad? O sea, la prueba F y la prueba T. Entonces, voy a ver si les voy a hacer esa parte de laboratorio, ¿verdad? Del licenciado Guinea, que me pareció bien interesante hacer así a mano, ¿verdad? ¿Me entienden? A mano. Obviamente, bueno, ese laboratorio estadística ya está, ¿verdad, joven? Ya está ingresado. Que no es, tal vez lo que ustedes no comprenden es cómo es que el IC llegó a ese resultado, o sea, cómo fue que el IC linealizó, ¿sí? Cómo es de que ustedes pueden interpretar cada uno de los, eh, eh, de la información que le está dando en sí el resultado como tal, porque el licenciado en sí le dio resultado. Entonces, lo importante era que ustedes analizaran. Y créanme que eso es lo que ustedes pueden ir haciendo, ¿verdad, jóvenes? Porque la máquina les va a dar toda la información, ¿sí? Pero pues si ustedes no saben analizar, son por demás, se me ocurre colocarles igual así, ¿verdad? Ya el resultado de un modelo econométrico, ya solamente para que ustedes me analicen es más que suficiente, ¿verdad? Sí, sin necesidad de hacer tanto, pues. Bueno, luego tenemos acá, vean, esto es bien interesante, vean, estos como me gustan, estos modelos, ¿verdad, jóvenes? La aplicación del modelo en riesgos financieros. Esto tal vez me voy a venir y comer algunos eh, temas, ¿verdad, jóvenes? Sí, para pasarme también a, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, modelos probabilísticos, ¿verdad, jóvenes? Que son modelos Logit y Probit. Estos modelos son sencillos, jóvenes, trabajaron modelos Probit como licenciados, es decir, lo hicieron en el programa R, el Logit y Probit. O sea, son modelos binarios, como que es una probabilidad. Hagan de cuenta, ¿verdad, jóvenes? Que ustedes quieran hacer un estudio referente a la compra, a la decisión de compra de vehículos de las personas. Decisión de éxito.
Sí, ¿verdad? Decisión 2, no compra, que sería igual a cero, ¿verdad? Toda la probabilidad está entre cero y uno, ¿verdad? Uno es básicamente la probabilidad que sí y cero es la probabilidad que no compra, o sea, éxito y fracaso. Entonces, en el modelo Logit y Probit, jóvenes, es eso más o menos lo que se refiere, ¿verdad? O sea, ver la probabilidad, ¿verdad? De que ocurra o no ocurra un evento. Sí, y obviamente, jóvenes, cuando ustedes tengan dos variables de decisión, ¿sí? Pueden aplicar estos modelos, ¿sí? Probabilísticos. Se dan cuenta que son, ¿verdad? Fíjense que son, ¿verdad? Sí, en el sentido de que ustedes conocen su base de datos, porque a veces lo complicado del curso de econometría y también de estadística, cuando ustedes conocen lo estadístico, es la limpieza de datos, ¿sí? Eso es lo un poquito complicado. Pero si ustedes tienen una base de datos pues limpia, pues eso es sencillo, ¿verdad? Sí. Yo hace poco examiné una tesis también de este tipo de modelos, ¿verdad, jóvenes? Y el compañero, pues, básicamente hizo un modelo Logit y un modelo Probit, y él básicamente en su tesis explicaba qué modelo era mejor, pero básicamente era casi lo mismo, o sea, no variaba por decimales, no variaba por mucho, ¿verdad? Sí. Entonces, tal vez de esos modelos que son financieros, que le dicen, pero no son necesariamente arreglos financieros, pues vamos a trabajar ambos, Logit y Probit, ¿verdad? Sí. Porque hay muchos más modelos, ¿verdad, jóvenes? Que, como digo, por tiempo también no, no vamos a ver todos, ¿verdad? Sí, por ejemplo, medición de riesgo financiero, riesgo de crédito. Y pues estos jóvenes vean solamente esto, ¿verdad? Introducción a la serie de tiempo. Hay cursos completos solamente de esto, ¿verdad? Si entonces yo no me voy a poner a dar, pues, todo esto, ¿verdad? No nos va a dar tiempo. Entonces vamos a enfocarnos en ciertos modelos lineales, sí, más que todo de transformaciones, ¿verdad, jóvenes? Y pues también modelos Logic y Probit, ¿sí? No me meter a todo esto, porque como les digo, no nos daría tiempo, ¿verdad? Sí. Eh, no sé si con el licenciado lograron cubrir todo el programa, ¿verdad? Sí. Como pasa en microeconomía 2, ¿se acuerdan que en microeconomía 2 uno cumple el 75% del programa, ¿sí? Incluso en semestre y en escuela de vacaciones uno cumple casi el 50%, ¿sí? Acá, jóvenes, pues igual que el programa, pues hay una serie pues de bibliografía, ¿verdad? Que ustedes pueden ir trabajando, pueden ir leyendo, ¿verdad? Pero pues ustedes ya se dieron cuenta, ¿verdad? Jóvenes, nosotros utilizamos pues básicamente el de Bujarati, ¿verdad? Entonces, jóvenes, guíense con ese texto, ¿verdad? Sí. Ahí pueden ir leyendo pues cierta información, la lectura no es tan complicada, es pues bastante simple. Ciertas cuestiones prácticas yo aquí les voy a estar explicando, ¿sí? Tampoco va a ser tan literal como el texto, pero pues sí van a haber algunas cosas que yo voy a cambiar, algunas cosas que posiblemente tome igual que el texto, ¿verdad? Sí, igual que el texto, ¿sí? Entonces, para que básicamente, pues, eh, no nos confiemos, ¿verdad? Que todo está en el texto, porque, como les digo, igual que en los diferentes cursos que han visto, pues nosotros tampoco es que nos guiemos literalmente del texto. Los jóvenes, como les digo, no voy a ocupar todo el programa, vamos a ver algunos temas en particular, ¿sí? Para que vayamos pues trabajando. Entonces, si en dado caso, ¿verdad, jóvenes? Ustedes no tuvieran pues RStudio, pues bájenlo, ¿verdad? Sí. Aunque yo creo que ya lo tienen porque licenciado creo que eso pidió un semestre, ¿verdad? Sí. Igual vamos a ver, hacemos un pequeño modelo también, ¿verdad? Lo que hicimos en estadística, pequeño modelo, ¿verdad, jóvenes? Así para que vayamos ahí trabajándolo. Lo que tampoco quiero es que me ocupen de internet, ¿verdad, jóvenes? Lo que la vez pasada compañero me copió, tenía como unos 500 filas de código. Era imposible, joven, es imposible que alguien llevando curso de econometría, estadística, o sea, que unos códigos de 500 líneas. Eso nadie se la cree, ¿verdad, jóvenes? Sí. Entonces, seamos realistas, ¿verdad, jóvenes? Hay que hacer un modelo pequeño, pero creíble, ¿verdad? Sí. Tampoco, yo sé que ustedes tampoco son programadores expertos, ¿verdad, jóvenes? Porque eso, no, ¿verdad?
Sí, no estaría que es ingeniero en sistemas o sacó su maestría en ingeniería o algo así, ¿verdad? Porque sí me pareció raro, ¿verdad, jóvenes? Eh, que hiciera eso. Entonces, desde ya, pues, igual, jóvenes, igual que año pasado, trabajamos un modelo lineal, ¿sí? No nos compliquemos. Y jóvenes, no quiero que sea, no quiero que sea no quiero que sea el mismo del año pasado, obviamente. Yo aquí tengo los trabajos todavía que los tengo, ¿verdad? Porque a mí los tengo guardados, ¿verdad? Que esos están en el correo, ¿verdad? Entonces, eso no se borra. Entonces, vamos a empezar, jóvenes, con una pequeña introducción nada más siempre, ¿verdad? Porque a veces es importante empezar con la teoría, ¿verdad? Sí. Ya posiblemente el día de mañana, pues nosotros empecemos a hacer algo práctico. Bueno, eso si me da tiempo, para que nos demos cuenta o pues de cómo hacer, de qué la econometría como tal, ¿verdad, jóvenes? De cómo ustedes pueden diferenciar, ¿verdad, jóvenes? Un modelo econométrico, ¿verdad? Sí, para que lo vayan trabajando, ¿verdad? Sí. Entonces, el día de hoy, como digo, no va a ampliar tan directamente, pero pues vamos a ver cierta, pues, eh, teoría, ¿verdad, jóvenes? Que es importante siempre, pues, ir conociendo, porque siempre se les olvida, ¿sí? Y, jóvenes, todo esto va de la mano, ¿sí? Todo esto va de la mano, porfa, ¿sí? Todo esto siempre va de la mano, porque a veces pensamos de que lo que hemos visto en estadística uno, en estadística 2, no tiene nada que ver, ¿sí? Pero claramente tiene su lógica. Entonces, somos jóvenes, tenemos fundamentos de estadística. Entonces, acá tenemos una pequeña definición de estadística, ¿verdad? La estadística como tal, pues es una ciencia que proporciona un conjunto de métodos, técnicas o procedimientos para recopilar, organizar, o sea, clasificar, agrupar, presentar y analizar datos con el fin de describirlos y de realizar generalizaciones válidas sobre los mismos. Así se tiene la siguiente división. Si se dan cuenta, jóvenes, partimos nosotros, ¿verdad?, de la estadística uno, la estadística descriptiva, la que ustedes ven en el quinto semestre. Si nos damos cuenta que es un conjunto de datos estadísticos que se relacionan con el resumen y la descripción de los datos, como tablas, gráficos y el análisis mediante algunos cálculos. Y tenemos lo que es la estadística inferencial. Acá tenemos que es un conjunto de métodos con los que se hacen las generalizaciones o la inferencia sobre una población utilizando una muestra. Si se dan cuenta, jóvenes, acá, ¿verdad? Nosotros ya inferimos, ¿verdad? Ya, o sea, tenemos una diferencia, ya tomamos sobre una población, ¿verdad? Sí. Pues aquí se dan cuenta ustedes, ya sacamos una muestra como tal. Y dentro del programa de estadística 2, claramente hay una parte que es de cálculo de muestra. La inferencia puede contener conclusiones, confiabilidad, que es la probabilidad, ¿verdad? Entonces, vean, obviamente trabajamos con probabilidades. Estas dos partes de la estadística no son muy fluidas, ya que para utilizar los métodos de inferencia estadística se requiere conocer los métodos de la estadística descriptiva. Entonces, jóvenes, si se dan cuenta, acá me dice que, ya se dieron cuenta, me está diciendo que no son mutuamente excluyentes, ¿sí? Vea, es que, como les digo yo, jóvenes, cursos, eso no pasa, ¿verdad? Sí, ya gané esta de estadística uno, ¿de qué me hace servir? ¿Sí? Jóvenes, se dan cuenta para ser diferentes, por ejemplo, eh, ciertos análisis dentro de la estadística inferencial, pues necesitamos basarnos de la estadística descriptiva, ¿verdad? Sí, para hacer pruebas de hipótesis, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay pruebas de diferencia, ¿verdad, jóvenes? De medias. Entonces, es importante, ¿verdad, jóvenes? Que nos pueden llegar a pensar, ¿sí? Al igual que me dirá, ¿para qué me sirve la matemática aplicada uno? Jóvenes, si se dan cuenta en la matemática aplicada uno que aplicamos,
funciones lineales, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Sí, claramente nos sirven. A veces, pues, uno examina tesis o realiza privados, jóvenes, de áreas básicas, ¿sí? Entonces, uno cuando examina, y, joven, yo creo que, yo supongo que ustedes dentro de poco, ¿verdad? Van a realizar su método de graduación. Falta bien poquito, si no estoy mal, a muchos les queda ya 1 año y medio. 2025, mayo, ya cerró pensum, ¿verdad? Entonces, eh, pues va a ser privados. Tengo mi alumno ahorita, cerró en mayo de 2023, cerró, ¿sí? Y ya ganó privados en noviembre. Hagan de cuenta que junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 5 meses y ya se va a graduar, ¿verdad? Ganó sus privados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, uno mete este tipo de información en un privado, ¿verdad? Puede meter cálculos de muestra, ¿sí? A veces les cuesta, pero pues como digo, sí, es importante, ¿verdad? Sí, tomar en cuenta que nosotros dependemos, ¿sí? Básicamente uno de otro, ¿verdad? Entonces, por favor, jóvenes, no se olviden de lo que es la estadística. Obviamente, si ustedes no saben de estadística, jóvenes, pues obviamente no podemos hacer un modelo econométrico, ¿verdad? Sí, no se puede, sí, es casi imposible que nosotros pues, realicemos pues, un modelo econométrico, ¿sí? Igual que ustedes no sepan, por ejemplo, un poco de matemática matricial. Bueno, ahora, jóvenes, acá, todo esto es introductorio, ¿verdad? No se preocupen, luego vamos a entrar ya en materia. Y luego tenemos la parte de, ¿verdad? Muchos inmigrantes, yo sé que es una población que aburrido, ¿verdad? Pero pues a veces se les olvida, ¿verdad? Jóvenes, el número de estudiantes, aquí qué salón es, y ni sé qué salón es, ese salón 301, ¿verdad? Sí, ese no es. Jóvenes, el número de estudiantes del salón 301 del S9 puede ser una población, ¿sí o no? ¿Qué dicen? El número de estudiantes, jóvenes, del salón 301 del S9 puede ser una población, ¿sí o no? Sí, Claro, ¿verdad? Gracias, sí, claro. Una población, ¿verdad? Mucha. Sí, porque digo, jóvenes, saquen una muestra de la población, ¿verdad? O sea, del salón 301. Entonces ya tienen ustedes, pues, esa intuición, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, ustedes quieren hacer una investigación, ¿verdad? Pónganse en el departamento de Guatemala. Obviamente ustedes como investigadores no van a investigar a toda la población del departamento de Guatemala, es imposible, ¿verdad? Y si no, nada más usted es un investigador, ¿verdad? Entonces, pues ustedes sacan una muestra, obviamente, significativa, un grupo de trabajo que pues todo, ¿verdad? Entonces, eso es una población en particular, ¿sí? Entonces, jóvenes, en forma general en estadística se denomina población un conjunto de elementos que consiste con personas, objetos, etcétera, en los que se puede observar o medir una o más características de naturaleza cualitativa o cuantitativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hablamos de características cualitativas, ¿cómo tienen una característica cualitativa que, por ejemplo, ustedes puedan analizar o investigar en estudiantes, ¿sí? Del Salón 301? Una característica cualitativa que ustedes pueden investigar. y si son altos o bajos. Bueno, sería más que todo, tal vez, bueno, sí, tal vez cualitativo, pero también puede ser cuantitativo, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, un 80, 1,70, ¿verdad? La edad, Alec, La edad también fue cuantitativo, ¿sí? Porque 21, 22, Nick, por por ejemplo, ejemplo, así los estudiantes que fuman. sí puede ser. Pues yo también, joven, por ejemplo, el color de ojos, El ¿verdad? género es eso. Perdón, El género no. sí, el género puede ser cualitativo, el color de ojos, color de pelo, ¿sí? Color de tez.
Sí, esas son propiedades que pueden ser, pues, cualitativas, son cualidades que ustedes tienen, ¿verdad, jóvenes? Sí. Si vemos también las cuantitativas, ya lo que ustedes me dijeron, ¿verdad, jóvenes? Ya pueden ser la estatura, ¿sí? La edad, ¿verdad? Sí. Entonces, esos hay que tomar en consideración para un tipo de investigación. Dice, a cada elemento se le denomina unidad elemental o unidad estadística. O sea, a cada, por ejemplo, a cada estudiante del salón 301, yo lo llamaría una unidad elemental o una unidad estadística. Normalmente unidad estadística, ¿verdad? Sí, pero pues sí, sinónimo de unidad elemental. La población es definida por una tarea o investigación estadística a realizarse. Como les digo, ya depende, jóvenes, de lo que ustedes quieran investigar, es así como ustedes van a definir la población. Sí, ya no depende de mí, ¿verdad? Como docente, hagan de cuenta que ahorita de 10 jóvenes, ya busquen un modelo, ¿verdad? Sí, ya, bueno, yo qué voy a investigar, qué quiero investigar, el flujo de remesas, ¿verdad? Que ingresan al país, sí, diversa, ¿verdad? Sí. Y como la medición de la característica especificada por la investigación estadística. En este sentido, la población consiste en un conjunto de datos estadísticos que reúnen, perdón, ya con la formulación, investigación estadística o con la definición específica. Por ejemplo, los empleados de una empresa constituyen una población en la que cada empleado, o sea, unidad estadística, ¿verdad, jóvenes? O unidad elemental, tiene muchas características a ser observadas, ¿verdad? Como género, ¿sí? Estado civil, lugar de procedencia, grado de instrucción, etcétera. Vean, aquí hablamos de características que son, vean, cualitativas, ¿sí? Estamos hablando, ¿verdad? O número de hijos, ingresos mensuales, hablamos de características meramente cuantitativas, o sea, bueno, ya depende qué es lo que nosotros pues queremos investigar, ¿verdad? Sí, en nuestra problemática, ¿verdad? Entonces, así en pocas palabras. Bueno, entonces es importante esto, ¿verdad, jóvenes? Yo les hablaba a ustedes, se recuerdan, ¿verdad, jóvenes? También en estadística 2 que a veces se da mucho problema, ¿verdad? Em, Identificar, ¿verdad, jóvenes? Las variables, ¿verdad? Sí. Y ahorita lo vamos a ver porque eso a veces es bien les complica, ¿verdad, jóvenes? Ya identificar esto. Entonces veamos acá. Eso es lo que les decía, que eso es que les cuesta, no sé si les olvida. Entonces ahí hay un pequeño problema. Dice, acá vean, se denomina parámetro, si se dan cuenta, jóvenes, se denomina parámetro a una medida descriptiva que resume una característica definida de la población, tal, vean, como la media. Si se dan cuenta, joder, da mucho ojo, esto todavía seguimos con la parte de población, ¿verdad? Sí. Entonces, en una población joven, nosotros hablamos de parámetros, ¿sí? Es importante. Hablan ustedes de un parámetro. Entonces, un parámetro, jóvenes, es una medida descriptiva que resume una característica definida de la población, tal, vean, como mu, o sea, mu es la media. Si se dan cuenta, o la varianza, perdón, vean, tengo básicamente otra letra griega, ¿verdad, jóvenes? Jóvenes, ¿cómo se llama esta letra griega que ustedes ven ahí? La de la varianza. Así que me puede indicar. ¿Cómo se llama esa como O, dirían ustedes, ¿verdad? Sí. Bueno, al menos pues ya tenemos que tener una pequeña intuición, ¿verdad, jóvenes? ¿Cómo se llama? Se llama sigma, ¿verdad? Sí. Entonces tengo que sigma elevado al cuadrado, ¿verdad? Vean. Dice calculada a partir de los datos observados de toda la población. Entonces, si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Si nosotros sacamos la media poblacional, pues es mu. Si sacamos la varianza poblacional, pues es sigma elevado al cuadrado. Entonces, jóvenes, mucho ojo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando ustedes vean letras griegas en cualquier texto, ¿sí? Cualquier texto estadístico, econométrico, ¿sí? Cualquier letra griega, ustedes saben de que hablamos de la población, ¿verdad? O sea, un cálculo poblacional, ¿sí?
Entonces aquí tienen ustedes de que claramente la media es poblacional, la varianza es poblacional, ¿verdad? Entonces cuando ustedes vean letras griegas, porfa, mucho ojo. Tengan en consideración que hablan de cálculos, pues que ya son pues básicamente de la población. ¿Sí? Mucho ojo, ¿verdad? Dice, por el número de elementos que la componen, la población se clasifica en finita o infinita. La población es finita, perdón, si tiene un número finito, n de elementos. En caso contrario, la población es infinita. En la práctica, una población finita con un número grande de elementos se considera como una población infinita. O sea, jóvenes, si por ejemplo ustedes ven, no dan de cuenta un número grandísimo, pues que ya tenemos, por ejemplo, unos 25 millones, por ejemplo, ustedes también lo pueden considerar como una población finita, ¿me entienden, verdad? Sí, como una población infinita, perdón, como una población infinita, ¿verdad? Dicen, después de definir la tarea o investigación estadística a realizar, se deben de decidir entre investigar a toda la población o solo una parte de ella. El primer procedimiento se denomina censo y el segundo se denomina muestreo. Ustedes también, si tienen la oportunidad, jóvenes, de sacar su EPS, que también es otra opción de graduación, ¿verdad? Ustedes como economistas, pues van a tener bueno, ahí básicamente la posibilidad se hace grandes porque uno puede hacer el cálculo de la muestra, ¿verdad? Sí, porque van a un municipio, entonces, pues, hagan de cuenta que son 10 personas. Ustedes no van, las 10 personas no van a ir a censar, ¿verdad? A todo el municipio, nunca terminan. En todo lo que se hace es un cálculo de una muestra, ¿verdad? Sí. Entonces es importante que ustedes pues lo sepan hacer. Hay fórmulas y es bastante sencillo. Entonces es importante, ¿verdad? Que terminemos, ¿verdad? Sí, si hacemos un censo, hacemos un muestreo. Normalmente, ¿verdad, jóvenes? Los censos pues no se hacen, ¿verdad? Eh, Primero porque lleva un consumo de una gran cantidad de recursos financieros, ¿verdad? Mucho de eso es importante tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, por eso en Guatemala, hagan de cuenta que después de, ¿qué? De casi 16 años hicieron un censo, ¿verdad? Sí, bueno, conlleva un gran consumo de recursos, aunque no fue un censo, ¿verdad? Mucho porque todavía hicieron falta que, creo que censaran algunas casas, ¿verdad? Estoy preguntando a mi alumna, una de mis alumnos, y me estaba comentando que una colonia casi de 5,000 personas no pasaron, ¿verdad? A censar. Entonces, como que no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero pues, entonces, jóvenes, si ustedes van a hacer un estudio, ya ustedes deciden si van a hacer un censo o un muestreo, ¿verdad? Obviamente, pues, lo más recomendable, si ustedes cuentan con pocos recursos, pues es hacer un muestreo, ¿verdad? Es lo más recomendable. Bueno, definición de muestra, que es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, igual como nosotros, sí, vamos a ver esta parte, ¿verdad? Que es lo que es, bueno, aquí, bueno, yo no voy a explicar el cálculo de muestra, ¿verdad? Sí, esto, ¿no? Esto pues, ya ustedes saben cómo se hace, ¿verdad? Pero pues es importante, pues, que lo sepan hacer, ¿verdad, jóvenes? En el sentido de que ya ustedes en su curso de estadística 2, pues, ya lo tuvieron que haber aprendido, ¿verdad? Igual, en programas de estadísticos, ¿verdad, jóvenes? Pues, bueno, también voy a compartir un material de cómo se calcula muestreo, pero sí lleva mucho, mucho tiempo, ¿verdad, jóvenes? Como les digo, hay cursos completos solamente de cálculo de muestra, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿qué es una muestra, verdad, jóvenes? Es parte de la población seleccionada de acuerdo con un plan o regla para obtener información acerca de la población de la cual proviene. La muestra debe ser seleccionada de manera que sea representativa de la población. Claramente, existen técnicas que son estadísticas, ¿verdad, jóvenes? Que nos sirven a nosotros, pues, para hacer cálculos de muestra. Sí, licenciado Sergio. Mucho gusto en saludarte, licenciado. Buenas noches, Lick. Allá los compañeros de parte de la Dirección de Escuela de Vacaciones, me presento, mi nombre es Sergio Sor, pues ahí dándole la bienvenida a la Escuela de Vacaciones por su esfuerzo para sacar este curso, también al docente por dedicarse en este tiempo a este curso, a formar a ustedes como futuro licenciado. Informarles que
todavía se puede generar la boleta si hay alguno interesado. El día de hoy es el último día, nos informó el ingeniero de la facultad, y el día de mañana aún se puede pagar en el banco. También recordarles que este curso pues debe completar los 30 estudiantes, y de lo contrario, de no completarlo, hay que pagar un complemento de 1,800, es decir, lo que ya pagaron menos los 1,800. Cualquier duda, cuestión que a ustedes se les presente y que necesiten resolverlo desde el lado administrativo, mi número es 5708-0348, ahí me pueden consultar por WhatsApp. Con mucho gusto les vamos a resolver, buscar la solución de lo que sea necesario. Para no interrumpir más y no quitarles el poco tiempo que queda para desarrollar estos temas, no sé si hay alguna duda. Si tuvieran Lick, alguna duda. yo, Sí, Lick, claro. mira, ¿hasta cuándo tienen para pagar el complemento? Para que ellos también estén enterados. Sí, lo ideal sería hacerlo en esta semana. Nosotros lo necesitamos reportar antes del examen parcial, ¿verdad? Si para el Ah, examen parcial unos días antes no estuviera reportado, ahí sí tendríamos problema, pero esperemos que de aquí al miércoles o jueves, lo que pasa es que hay que integrar, de repente paga alguien el día de mañana, entonces ahí disminuiría la cantidad, pero yo diría de aquí al miércoles o jueves podríamos trabajarlo y les enviaríamos la información, ¿verdad? Nombren a una persona que me consulte y yo les voy a enviar por vía WhatsApp lo que debe proceder, ¿verdad? Para generarle la boleta y que puedan pagar en el banco. bueno, muchas gracias, Lick. Estamos a la orden. Buena suerte. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, jóvenes, entonces pues ya escucharon, ¿verdad? Sí, como digo, si pueden escribir a sus compañeros en WhatsApp, jóvenes, no tengan pena, ¿verdad? Háganlo, sí, háganlo. Igual esas cosas no pagar mucho, ¿verdad? Sí, no, hay que ver cuánto van a pagar, pues, pero díganle a alguno, ¿verdad? Que se animen. No sé si alguien, pues, como a veces llevan, es que a veces quieren sacar jóvenes, por ejemplo, cursos como economía internacional. Para mí salen atrasadas, ¿verdad, jóvenes? Igual que finanzas, esos cursos salen atrasadas, ¿verdad? Econometría y macroeconomía 3 sí, para mí, sí es recomendable que lo saquen en escuela, ¿verdad? Sí, que cuesta un poquito más, pero pues, finanzas públicas y economía internacional sí considero que son cursos que sí pueden salir pues, en atrasada, ¿verdad? Bueno, entonces, es importante, como digo, que conozcamos las técnicas adecuadas para hacer el cálculo de la muestra, ¿verdad? No solamente de venir, quiero agarrar 100 de 1 millón, ¿verdad? No mucho. Eso pues, claramente, pues no, nosotros pues no lo podemos hacer, ¿verdad, jóvenes? Sí, que sería ilógico, no estaríamos tomando una muestra representativa, ¿verdad? Así como les dije, jóvenes, en la vida real ustedes pues básicamente tampoco se pueden dar el lujo de escoger una muestra al azar, ¿verdad? No, ¿verdad? Sí, sino que básicamente pues que sea representativa. Si ustedes escogen mucho, pues hagan de cuenta que escogen mucho de una población. ¿Qué conlleva esto? Conlleva gasto de recursos. Si hagan de cuenta que utilizan una muestra muy, muy pequeña, pues ¿qué pasa? El estudio no va a ser confiable, ¿verdad? Entonces hay que tomar en cuenta esto, ¿verdad? Las fórmulas, pues eso ustedes ya lo saben, ¿verdad? Eso solamente se las coloco, no, obviamente no vamos a hacer cálculo de muestras nosotros, ¿verdad? Solamente para que se recuerdan, ¿verdad? Que tenemos pues ciertas fórmulas para el cálculo de la muestra, ¿verdad? Sí. Acá tenemos una fórmula, ¿verdad, jóvenes? Cuando se desconoce el tamaño de la población, ¿sí ven? Sí, pero si se conoce, si se desconoce el tamaño de la población, la muestra se obtiene. Si se desconoce, vean, sí, tenemos el nivel de confianza, la probabilidad de éxito, la probabilidad de fracaso, la precisión, ¿verdad, jóvenes? Ese error máximo admisible en términos de proporción. Acá tenemos una fórmula si se conoce el tamaño de la población. Sí, entonces depende, jóvenes, si conocemos o no conocemos, ¿verdad, jóvenes? La población, ¿verdad? Entonces ya cada quien decide cuál fórmula puede tomar en cuenta, ¿verdad? Eso, como digo, solamente los coloco. Obviamente yo no voy a hacer este cálculo, pues, acá, porque no tendría sentido, ¿verdad? Bueno, entonces ahora vamos a platicar rápido solamente de esto, ¿verdad? Sí. Y ya con esto termino yo el día de hoy, no se preocupen. Bueno, entonces acá vean, tenemos variables estadísticas. Jóvenes, solamente una pregunta.
Si no estoy mal, no, si no estoy mal, ¿verdad? No sé. Llevan macroeconomía 3 hasta ahora también, ¿no? Es que no sé si alguien lleva macroeconomía 3 en escuela. No sé cómo están los horarios de verdad, pero. Entonces, jóvenes, tenemos, vean, sí. Bueno, dice, varias estadísticas, dice. La característica que se observa o mide en las unidades estadísticas de una población tienen diversos valores de naturaleza cualitativa o cuantitativa. Por ejemplo, la característica género tiene 2 valores, masculino y femenino. Sin embargo, el peso tiene infinitos valores. Entonces, por ejemplo, se denomina variable estadística a una característica definida en una población y que asume por lo menos 2 valores. Estos se pueden ser cualidad o cantidad, ¿verdad? Sí, vean. Entonces aquí eso es importante, vean. Ustedes tomen en cuenta que una variable estadística, pues por lo menos tiene que asumir 2 valores, ¿verdad? Vean. Masculino femenino, que es básicamente, por ejemplo, ¿verdad? Que es cualitativo, ¿verdad? Y asume 2 valores, ¿sí? Obviamente la parte cualitativa, como es la edad, por ejemplo, el peso, pues tiene muchos valores. Eso pues cumple la definición de una variable estadística, ¿sí? Otra cuestión, ¿verdad, Juan? Es que tal vez aquí no se les dijo, acá dentro de la parte teórica, como les dije, nosotros sabemos de que mu es la media poblacional, ¿verdad? Y sabemos de que X barra, jóvenes, también es, ambas son medias, ¿verdad? ¿Sí? Mu es la media poblacional y X barra, pues sería en este caso, pues lo que es la media muestral, ¿verdad? ¿Sí? Al igual acá tenemos, por ejemplo, sigma elevado al cuadrado, sabemos de que es la varianza, ¿sí? Pero sabemos de que ese elevado al cuadrado, pues es la varianza también, solamente que esta sería la varianza, ¿verdad, jóvenes? Poblacional y esta sería la varianza, pues, muestral, ¿verdad? ¿Sí? Si nos damos cuenta, ¿verdad, jóvenes? Acá lo que es, lo que está en letras griegas, pues básicamente te refiere, ¿verdad, jóvenes? A la parte de la población. Y lo que son letras como tal, que nosotros conocemos, ¿verdad, jóvenes? Vean, esa no griega, ¿verdad? Por ejemplo, sí, hablamos de la parte muestral, ¿sí? Entonces, cuando ustedes vean esto, pues hablan de poblacional y acá ven, hablan de la muestra, ¿verdad? Poblacional, ven, y muestra. Porque cuando vean ustedes modelos estadísticos, econométricos, ¿verdad, jóvenes? De regresión lineal simple, por ejemplo, pues lo van a poder diferenciar, pues, tomando en consideración, ¿verdad? El tipo de letra que ustedes pueden ir observando, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, lo vamos a dejar acá el día de hoy, ¿sí? El día de mañana vamos a continuar con esta parte introductoria y, pues, considero de que también a ver un poquito ya algunos casos prácticos, ¿verdad? Bueno, entonces, jóvenes, pasen feliz noche. Nos vemos entonces el día de mañana y como les digo, porfa, si pueden, comenten a sus compañeros, como Dios que me contaron que eran como 15 o 16 los que habían perdido el curso, ¿sí? Entonces, si los juntan, pues perfecto, ¿verdad? Porque pueden pagar mucho menos del complemento. Los jóvenes se cuidan, pasen feliz noche. Gracias, Lick. Nos Gracias, vemos. Lick. Feliz noche. Nos vemos. Vemos. Vemos.